Dicen que el dinero revela quién eres, pero la pobreza también. Y lo curioso es que, a veces, quien parece tenerlo todo termina siendo la persona más vacía del lugar. Esta historia comienza con una frase que muchos han escuchado en silencio, pero pocos han tenido el valor de admitir: no importa cuánto cueste tu vestido, si tu corazón no vale nada. Y sí, suena duro. Incómodo. Pero también necesario. Porque todos, en algún momento, hemos visto a alguien tratar mal a quien solo estaba haciendo su trabajo. Tal vez tú mismo lo viviste. Tal vez te quedaste callado. O quizá fuiste la persona que se tragó la humillación para no perder el empleo. Lo que nadie imagina es que, detrás de un uniforme, muchas veces existe una historia mucho más poderosa que cualquier anillo de compromiso. En aquella boda, la novia rica creía que podía pisotear a quien quisiera. Se sentía intocable, impecable, superior. Pero lo que no sabía, era que la mujer a la que humilló tenía un pasado capaz de derrumbar su mundo en cuestión de segundos. Y sí, cuando la verdad aparece, nunca toca la puerta. Y aquí es donde la historia se vuelve contraintuitiva, porque a veces la persona con menos brillo en los ojos, es la que más luz guarda por dentro. Y cuando esa luz sale a la vista, nadie está preparado. Mucho menos alguien acostumbrado a mandar, humillar y controlar. Así que quédate, porque esta historia tiene una recompensa inmediata, te mostrará que el mundo da vueltas, y que la vida, de forma casi poética, siempre pone a cada quien en su lugar. Incluso a aquellos que creen que nunca serán alcanzados por sus propias sombras. A veces, la vida junta a personas que parecen vivir en el mismo país, pero en realidades completamente opuestas. Y ese día, dentro de la mansión, el contraste era tan evidente que casi se podía respirar. Los invitados caminaban como si el piso estuviera hecho de nubes, mientras tanto, la joven empleada avanzaba con pasos firmes, como alguien que sabe que cada movimiento cuenta. La casa brillaba como un castillo de revista, pero para ella era un territorio donde tenía que medir cada gesto. Aún así, había una calma extraña en la manera en que observaba todo, una fuerza silenciosa que no combinaba con su uniforme. Quien la veía de lejos quizá no notaba nada especial, pero quien la miraba de verdad podía sentir que detrás de esos ojos había una historia profunda. Dos mundos, separados apenas por una puerta. Los invitados conversaban sobre viajes a Europa, relojes de colección y propiedades en la playa, sin imaginar que la mayoría de las personas ni siquiera puede darse el lujo de faltar un día al trabajo. Ella, en cambio, se movía con la precisión de alguien que aprendió a no estorbar, a hacerse pequeña para no llamar demasiado la atención. Era impresionante cómo esa casa parecía un ecosistema aparte, con reglas y jerarquías que solo los ricos entendían. Para ella, cada mirada llevaba un juicio disfrazado de cortesía. Pero había algo en ella que desafiaba toda esa desigualdad, una dignidad firme, casi poética. Y aunque nadie lo sabía, esa fuerza pronto tendría un papel inesperado. Entre todos los presentes, la novia era imposible de ignorar. No solo por su vestido, que brillaba como si llevara puesta una constelación, sino por esa actitud elevada, casi teatral. Caminaba con el mentón en alto y los ojos entrecerrados, como si evaluara el valor de las personas con solo verlas. Cuando se cruzó con la empleada, le lanzó una sonrisa helada, de esas que no nacen del corazón, sino del ego. Era un gesto pequeño, pero decía muchísimo: quien manda, quien obedece, quien importa y quien no, y cualquiera que prestara atención podía sentir que ese encuentro marcaría algo mucho más profundo de lo que parecía. La empleada, por su parte, mostraba una serenidad que no nacía de la sumisión, sino de una sabiduría construida a base de golpes de la vida. Muchos dirían que tenía un espíritu viejo, de esos que han aprendido a leer intenciones sin necesidad de escuchar una sola palabra. Mientras la novia presumía cada detalle como si fuera una exhibición de lujo, la empleada tenía un brillo distinto, uno que solo se nota cuando alguien observa con auténtico interés. Era como ver dos estrellas compartiendo el mismo cielo, pero iluminando en direcciones completamente opuestas. Y había algo en esa diferencia que empezaba a generar una tensión en el aire, como si el destino ya estuviera mezclando las cartas. Él siempre decía que la verdadera riqueza no está en lo que alguien muestra, sino en lo que intenta esconder.
Y en ese ambiente, la diferencia entre la novia y la empleada era tan clara como la luz del día. La novia lucía sus lujos como una medalla, la empleada guardaba sus cicatrices como capítulos sagrados. Nadie imaginaba que esas dos mujeres, tan distantes en apariencia, tenían historias que estaban a punto de entrelazarse de una forma que sacudiría a todos. Porque, detrás del silencio firme de la empleada, había un secreto que todavía no tenía nombre, pero que muy pronto empezaría a revelarse. Poca gente en esa casa sabía que la empleada no siempre había vivido rodeada de tareas, horarios estrictos y miradas de superioridad. Antes de llegar ahí, había sido una estudiante brillante, de esas jóvenes que los profesores señalaban con orgullo y decían, ella va a llegar lejos. De hecho, ganó concursos académicos, obtuvo becas e incluso participó en conferencias donde su nombre aparecía en programas oficiales. Pero la vida, con esa manera tan impredecible que tiene de cambiarlo todo, la llevó por un camino que nadie habría imaginado. No porque le faltara talento, sino porque las circunstancias la obligaron a hacer sacrificios que pocos serían capaces de soportar. Y, aunque nadie en esa mansión lo sabía, cargar con ese pasado era su mayor fortaleza. Su familia había sido su motor desde siempre. Era hija de un hombre respetado en su comunidad, alguien conocido por ayudar a quien lo necesitara, y de una madre cuyo cariño parecía no tener fin. Pero la enfermedad llegó como un ladrón silencioso, cambiándolo todo sin avisar. Los tratamientos eran caros, las deudas crecían rápido y el tiempo se volvió un enemigo implacable. La joven, que antes vivía entre libros y proyectos, tuvo que dejar en pausa su propio futuro para sostener a quienes amaba. Y aunque ese sacrificio le arrebató el sueño de estudiar en el extranjero, jamás perdió la esencia que la hacía diferente, su capacidad de amar más allá de cualquier renuncia. Todavía recordaba el día en que decidió buscar trabajo como empleada. No lo hizo con vergüenza, sino con un sentido de responsabilidad casi heroico. Se dijo a sí misma, si esta es la única manera de ayudar a mi familia, lo haré con la frente en alto. No cualquiera toma una decisión así sin quebrarse por dentro. Y aún así, ella lo hizo. Mientras otros jóvenes de su edad hablaban de fiestas, viajes y nuevos romances, ella aprendía a sobrevivir en un mundo donde la gente con dinero podía tratarla como si no existiera. A veces se preguntaba cómo habría sido su vida si las cosas no hubieran cambiado tanto. Pero en vez de lamentarse, transformaba cada día su dolor en fuerza. Había algo más que pocos sabían, además de ser una estudiante brillante, tenía un talento oculto, casi secreto. Desde niña dominaba idiomas con una facilidad impresionante, era fluida en inglés, avanzada en francés y hasta se defendía un poco en italiano. Una vez, un profesor le dijo que podría dedicarse a la diplomacia, a la traducción literaria o incluso a relaciones internacionales. Pero por más que llevara ese don en el alma, su verdadero currículum tenía que mantenerse guardado en un cajón para no levantar preguntas incómodas en su trabajo actual. Y ese contraste dolía, porque vivir por debajo de las propias capacidades es una de las formas más silenciosas de sufrimiento emocional. Aún así, pese a todo, nunca perdió la sensibilidad. Tenía recuerdos dulces de su infancia, como el olor a café que su mamá preparaba por las mañanas, o las conversaciones largas con su papá sobre cómo el mundo era desigual, pero aún estaba lleno de oportunidades escondidas. Esos pequeños fragmentos de vida eran lo que la mantenían firme, incluso cuando la trataban como si no tuviera historia. Porque, en el fondo, ella sabía que un día la vida revelaría todo lo que realmente era. Y ese día estaba mucho más cerca de lo que cualquiera en esa mansión sería capaz de imaginar. Desde temprano, la casa estaba llena de ese tipo de tensión que no se ve, pero se siente en la piel. Era el día del gran evento, y cada rincón de la mansión parecía vibrar con una energía distinta, casi eléctrica. Los chefs corrían de un lado a otro, los decoradores ajustaban flores que ya estaban perfectas, y los meseros practicaban sonrisas que tendrían que sostener por horas. A la empleada le tocaba ir y venir entre bandejas, pedidos y órdenes urgentes, pero lo hacía con esa precisión tranquila que solo da la experiencia. El olor a flores caras mezclado con perfumes importados, la música clásica bajita de fondo, todo estaba impecable para impresionar. Pero ella sabía que, en eventos así, las apariencias eran tan frágiles como el cristal.
mientras acomodaba los últimos detalles, notó cómo los invitados empezaban a llegar. Autos lujosos se estacionaban en la entrada, zapatos brillantes tocaban el mármol como si desfilaran, y risas exageradas resonaban por el salón. Cada persona parecía querer demostrar algo: estatus, influencia, poder. Ella observaba todo en silencio, recordando que, en esa casa, cada gesto tenía peso y cada palabra podía convertirse en una chispa. Era curioso ver cómo todos ahí deseaban ser vistos, mientras ella hacía lo posible por volverse invisible. La vida tiene esas ironías: unos imploran por un escenario, otros luchan por no ser notados. El ambiente estaba tan impecable que parecía un escenario de película. El sonido de los cubiertos alineándose, el aroma de comida refinada saliendo de la cocina, la música suave creando una atmósfera casi etérea. Pero detrás de todo eso había nerviosismo. La novia exigía perfección absoluta y cualquier detalle fuera de lugar podía convertirse en un problema. La empleada respiró hondo antes de entrar al salón con una bandeja entre las manos, porque sabía que, en un evento así, los errores no eran solo errores, eran munición para humillaciones. Aún así, mantenía el paso firme, como alguien que aprendió a enfrentar tormentas silenciosas. Y entonces, como un choque silencioso, ocurrió la primera interacción con la novia ese día. Ella se acercó rápido, mirando la bandeja de la empleada como quien inspecciona algo sucio. Su expresión era de impaciencia disfrazada de elegancia, y su tono llevaba ese filo que lastima sin necesidad de gritar. La empleada sintió un nudo en el estómago, no por miedo, sino por esa mezcla desagradable de déjà vu y resignación. La novia parecía nerviosa, irritada con todo y con todos, pero prefirió descargar su tensión justo en quien menos lo merecía. La empleada permaneció tranquila, pero presintió que ese día traía algo más pesado. Los invitados pasaban cerca, algunos fingiendo no ver nada, otros lanzando miradas rápidas, como quien detecta drama en el aire. La empleada intentó continuar con su trabajo, pero ese primer intercambio dejó una sensación distinta, casi profética. Algo en esa casa parecía a punto de estallar, como un vaso llenándose poco a poco hasta derramarse. Y mientras ella seguía con su rutina, cargando bandejas y sonrisas educadas, no imaginaba que, en pocos minutos, viviría una escena que cambiaría por completo su historia. Y revelaría mucho más de lo que cualquiera estaba preparado para ver. La humillación llegó sin aviso, como suelen llegar las cosas que realmente duelen. La empleada estaba colocando una bandeja sobre la mesa principal cuando la novia se acercó con pasos rápidos, casi furiosos. No había música que disimulara lo que estaba a punto de ocurrir. Con el ceño fruncido y esa postura soberbia que siempre la acompañaba, la novia soltó una frase que congeló el ambiente: no vuelvas a tocar mis cosas, tú no sabes cuánto cuesta esto. Fue como una bofetada dada con guantes de seda. Sin gritos, sin escena dramática, pero con un veneno sutil que penetraba hasta el fondo. Los invitados se quedaron inmóviles, como si una fuerza invisible los hubiera paralizado. Algunos desviaron la mirada, como quien teme ser asociado al malestar ajeno. Otros observaron la escena con esa mezcla de pena y curiosidad, como quien presencia en silencio una caída anunciada. La novia cruzó los brazos, dejando claro que quería espectadores. Lo peor de las humillaciones públicas es eso: siempre hay alguien que se alimenta de ellas. Aún así, la empleada respiró hondo y mantuvo la postura, como quien sostiene dentro de sí un castillo entero que nadie puede ver. Su dignidad era su escudo. La novia continuó, más bajo, pero lo suficiente para que todos escucharan. Comentó sobre el uniforme de la empleada, sobre cómo esa gente no sabía cuidar las cosas, insinuando que ni para trabajo simple servía. Las palabras eran cuchillas. Y, curiosamente, nadie se atrevió a intervenir. En esos momentos, el silencio de los demás pesa casi tanto como la humillación misma. La empleada sintió un golpe en el pecho, no por creer lo que oía, sino porque aquella escena abrió heridas de otras injusticias, de otras veces en que tuvo que tragarse el llanto para seguir. Pero no lloró. Nunca frente a quienes querían verla frágil. Aún con la presión emocional apretándole el pecho, sostuvo firme la bandeja y respondió solo con un disculpe, señora, dicho con una calma tan profunda que impactó más que cualquier confrontación.
La novia no esperaba esa serenidad, ella quería miedo, sumisión, temblor. No lo obtuvo. Y eso la irritó aún más. El silencio de los invitados parecía expandirse, como si cada mirada dijera algo que nadie se atrevía a poner en palabras. Era injusto, cruel incluso, pero había algo en la empleada que crecía justo ahí, en medio de la humillación, un tipo de fuerza que nace cuando alguien se da cuenta de que ya ha sobrevivido a cosas peores. Mientras la novia se alejaba con su vestido brillante y su arrogancia emanando en oleadas, la empleada permaneció inmóvil unos segundos, absorbiendo el impacto. No era la primera vez que la hacían sentir menos, pero había algo distinto en esa escena, algo que hacía vibrar la atmósfera, como si una pieza invisible acabara de moverse. Y por más que intentara seguir adelante, en el fondo presentía que aquella humillación era apenas el inicio de una verdad mucho más grande que estaba a punto de salir a la luz. Después de la humillación, la empleada se apartó hacia un pasillo vacío para recuperar el aire, pensando que ese sería uno de esos momentos que la vida obliga a tragar en silencio. Pero lo que nadie en esa mansión imaginaba era que ella no era solo la chica del uniforme. Guardaba un pasado que derrumbaba por completo la imagen que la novia había intentado imponer. Tenía una historia tejida con rincones de poder, educación privilegiada y oportunidades que muchos sueñan y pocos alcanzan. Había estudiado en colegios reconocidos, viajado al extranjero y participado en proyectos que la situaban entre los estudiantes excepcionales. Pero ese capítulo estaba escondido, por razones que nadie conocería todavía. Su historia comenzaba mucho antes de que entrara a trabajar como empleada. Su padre biológico era un empresario influyente, de esos que salen en revistas y conferencias importantes. Pero jamás la reconoció. Su madre, una mujer fuerte y orgullosa, decidió criarla sola, alejándose de escándalos y sombras incómodas. Eso hizo que la joven creciera entre dos mundos, el de la modestia en la que vivía en casa y el del poder que corría por sus venas sin que pudiera reclamarlo. A veces imaginaba cómo habría sido llevar el apellido que le negaron. Quizá estaría estudiando en Europa, quizá liderando proyectos internacionales, pero la vida había tomado otro rumbo. Hubo una época, durante su infancia, en la que fue acogida temporalmente por una familia adinerada amiga de su madre, justo cuando los problemas económicos parecían imposibles de enfrentar. Ese periodo la marcó profundamente. Ahí aprendió idiomas, etiqueta, postura, música, debates, también aprendió a observar a la gente rica sin miedo y sin admiración excesiva. Sin embargo, cuando su madre se recuperó, volvió con ella, feliz pero distinta. Sabía comportarse en salones elegantes tanto como sabía limpiar una mesa. Esa dualidad la convertía en alguien imposible de encasillar, aunque nadie lo supiera. Lo más impactante era que esa familia adinerada con la que vivió un tiempo tenía una conexión directa con personas presentes en ese mismo evento. Entre fotos guardadas, recuerdos olvidados y conversaciones que ella nunca compartió, existía un detalle capaz de derrumbar máscaras si alguna vez salía a la luz. Una pieza pequeña, pero poderosa, que la vinculaba con una de las familias más respetadas del país. Un lazo discreto, casi invisible, que permanecía dormido, esperando el momento perfecto para revelar lo que realmente significaba. Y ese momento, aunque ella no lo sabía, se estaba acercando rápidamente. Los secretos grandes nunca permanecen enterrados para siempre. La vida, como si tuviera un sentido del humor extraño, siempre encuentra la forma de romper silencios cuando más duele y más importa. Mientras ella respiraba hondo recargada en la pared del pasillo, convencida de que aquel día solo le traería humillaciones, la verdad ya se movía a su alrededor, uniendo piezas que nadie podía ver. Y fue justo ahí, en ese instante de aparente calma, cuando apareció alguien capaz de cambiarlo todo, el novio, que la observaba desde lejos con una mirada que no era casualidad. El novio, que hasta entonces había pasado como un anfitrión educado pero distante, comenzó a notar algo que los demás ignoraban. La humillación pública lo había incomodado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Había algo en la expresión de la empleada, algo en su forma de mantenerse firme después del golpe emocional, que no encajaba con la imagen de simple servidora. Mientras los invitados conversaban entre risas superficiales, él la observó desde lejos, preguntándose por qué esa escena le había provocado un nudo en el estómago.
No era lástima, era reconocimiento. Como si su rostro despertara un recuerdo que llevaba tiempo dormido, escondido en algún rincón de su memoria. En un momento discreto, se acercó al pasillo donde ella había desaparecido por unos minutos. No quería parecer invasivo, pero la curiosidad nació con una fuerza extraña, casi urgente. Cuando ella regresó al salón para continuar su trabajo, él se quedó de pie a unos metros, observando su postura elegante, tranquila, muy distinta de lo que esperaba ver en alguien que acababa de ser humillada. Y fue entonces, entre un movimiento y otro, que algo en su mente hizo clic. Era como escuchar un eco lejano, él ya la había visto antes. No ahí. No vestida así. Sino en un lugar completamente distinto. La duda empezó a inquietarlo. Se acercó un poco más, fijándose en su manera de hablar con otros empleados, en la forma en que organizaba todo con una calma casi profesional. Con cada detalle, su certeza crecía. De pronto, mientras ella ajustaba unos cubiertos, él dijo sin pensarlo demasiado, «Oye, disculpa, pero, ¿te conozco de algún lugar?» Ella levantó la mirada, sorprendida, pero sin perder la compostura. Y fue ahí cuando una imagen llegó a su mente con fuerza total, una conferencia, hace algunos años, llena de jóvenes brillantes. Entre ellos, una chica que había dado una ponencia que terminó con aplausos de pie. Ella. La recordaba claramente. Recordaba su voz segura, su postura firme, la manera en que defendió un proyecto social que impactó a varios niños en situación de riesgo. Incluso recordaba algo aún más poderoso, el día en que ella misma corrió para ayudar a un niño que había caído de una estructura metálica durante una actividad escolar. Ella lo levantó sin pensarlo, lo calmó, pidió ayuda médica y evitó una tragedia. Aquella escena había quedado grabada en su memoria. Y ahora, verla ahí, con un uniforme de empleada, siendo tratada como si no valiera nada, simplemente no tenía sentido. Algo estaba terriblemente fuera de lugar. Se quedó en silencio unos segundos, observándola como quien intenta descifrar un enigma. No era posible que todo ese brillo intelectual, toda esa fuerza humana, hubiera terminado ahí, reducida a un papel tan pequeño. Y cuanto más la miraba, más claro le quedaba que había una historia muchísimo más grande escondida detrás de ese silencio elegante. Una historia que, de una u otra forma, estaba a punto de cruzarse directamente con la suya, de una manera para la cual ninguno de los dos estaba preparado. Cuando la empleada escuchó la pregunta del novio, esa duda sincera, casi tímida, su corazón dio un pequeño brinco. No esperaba que alguien de ese círculo, y mucho menos él, recordara una parte de su pasado que llevaba años ocultando. Lo miró con calma, aunque por dentro sus manos temblaron un poco. Y en ese instante, algo cambió en el ambiente. No era un momento romántico, no había música suave ni miradas de novela, era otra cosa. Un reconocimiento humano, genuino, como si dos personas que habían vivido en mundos completamente distintos compartieran, de pronto, una memoria que los unía sin pedir permiso. Ella confirmó con un gesto sutil que sí, que había estado en aquella conferencia. Él, sorprendido, dejó escapar una risa nerviosa, como quien acaba de encontrar una pieza perdida de un rompecabezas. Recordó cómo ella había hablado con pasión sobre justicia social, educación e igualdad. Recordó también cómo algunos adultos, en aquella época, la miraban con admiración, convencidos de que algún día ocuparía cargos importantes. Y ahora, verla allí, apagando velas y cargando bandejas, le movió algo muy hondo. Era como si la vida les estuviera jugando una broma tan grande que él aún no sabía cómo procesarla. Ella no dijo mucho, pero la forma en que lo escuchó, con paciencia y serenidad, lo decía todo. Contó únicamente que la vida había tomado rumbos inesperados y que, por ahora, su prioridad era trabajar y ayudar a su familia. No pidió lástima ni justificó nada. Habló con esa firmeza tranquila de quien ya enfrentó demasiado y aprendió a seguir adelante. Y eso hizo que el novio quedara aún más intrigado. Porque las personas rotas suelen esconder la mirada, pero ella llevaba en los ojos una fuerza que pocos conservan después de tantas pérdidas. El novio, sin querer parecer demasiado curioso, preguntó por aquel proyecto en el que ella había ayudado a niños vulnerables.
Ella sonrió leve, una sonrisa pequeña, pero llena de recuerdos. Contó que aquel día había sido especial, no por el reconocimiento que recibió, sino porque entendió de cerca cómo una acción pequeña puede cambiar la vida de alguien. A veces no tenemos mucho, pero lo poco que tenemos puede salvar a alguien, dijo ella, y esas palabras le dieron al novio un golpe de realidad. Sintió vergüenza al darse cuenta de que la mujer con la que iba a casarse jamás habría dicho algo así. A medida que conversaban, aunque en intercambios breves, algo inesperado sucedía, un puente invisible comenzaba a formarse entre ellos. No era romance, ni interés oculto, era respeto. Admiración. Una conexión construida no por el presente, sino por algo que había ocurrido años atrás, cuando ninguno de los dos imaginaba que volverían a encontrarse. Y, sin que lo supieran, esa conexión sería justamente el hilo que empezaría a jalar la verdad desde las sombras y pondría a la novia en un lugar muy incómodo. El ambiente del evento empezó a cambiar como cuando se aproxima una tormenta silenciosa. El novio, todavía impactado por la conexión que acababa de redescubrir, regresó al salón con la mente llena de preguntas que ya no podía ignorar. No era solo curiosidad, era una inquietud moral. La humillación que había presenciado ahora pesaba mucho más, porque sabía quién era realmente esa joven. Se acercó a la novia, intentando mantener la compostura, pero la irritación de ella era tan evidente que parecía imposible iniciar una conversación tranquila. Aún así, él respiró hondo. Había algo que necesitaba decir. La novia, impaciente y exageradamente irritada, no tardó en lanzar comentarios venenosos sobre empleados incompetentes, sin saber que cada palabra cavaba más hondo alrededor de sí misma. El novio, sorprendido por la agresividad que ella ni siquiera intentaba ocultar, se inclinó hacia ella y murmuró algo que la congeló al instante: ¿sabes quién es ella? La novia frunció el ceño, primero porque no entendió, y después porque percibió que algo importante estaba siendo ocultado de ella. Su expresión cambió, un miedo pequeñito, casi imperceptible, cruzó por su rostro. Y no era común verla incómoda. Cuando el novio empezó a explicar, muy brevemente, que la empleada no era cualquiera, que tenía un pasado brillante y reconocido, la novia soltó una risa amarga, intentando mantener la pose. ¿Y eso qué?, preguntó con ese tono típico de quien cree que nada ni nadie puede amenazar su posición. Pero algunos invitados que escuchaban a distancia empezaron a notar que algo no cuadraba. Hubo un murmullo sutil, un movimiento de cabezas, miradas curiosas buscando a la joven empleada. Algo estaba cambiando en el aire, y todos podían sentirlo. La empleada, al notar que demasiadas miradas se dirigían hacia ella, dio un paso al frente con calma. No iba a esconderse. Se detuvo frente a la pareja, con la postura firme y la mirada serena que tanto irritaba a los arrogantes. Y, con una sencillez que desarmaba, dijo: si quieren saber quién soy, pregunten con respeto. No levantó la voz, no hizo drama, no presumió nada. Pero cada palabra cayó como una campana en el salón. Ella no reveló todo, solo insinuó, con elegancia, que tenía mucha más historia de la que imaginaban. Y eso, más que cualquier revelación directa, fue suficiente para encender el caos. La novia palideció. No sabía si sentía rabia, miedo o vergüenza. Tal vez una mezcla de todo. El novio la observaba con una expresión que nunca antes había dirigido hacia ella, una mezcla de decepción e incredulidad. Y los invitados, que hasta entonces admiraban a la novia como si fuera una figura intocable, empezaron a ver grietas en la imagen perfecta que ella vendía. La verdad no había sido dicha por completo, pero ya estaba expuesta. Y, a partir de ese momento, nada en esa relación volvería a ser igual. La novia, acostumbrada a ser el centro del universo, sintió como el suelo empezaba a moverse bajo sus pies. Por primera vez, la mirada de los invitados ya no era de admiración, sino de duda. Ese tipo de mirada es cruel, porque desmonta la máscara de quien siempre se creyó invencible. Intentó enderezar los hombros, recuperar su postura elegante, pero la voz le temblaba y el enojo se transformaba en un nerviosismo imposible de disimular. Con cada segundo que pasaba, la figura imponente que había construido durante años comenzaba a desmoronarse, como un castillo hecho de papel mojado.
El novio la observaba con una expresión que ella jamás le había visto. No era enojo, era decepción. Una decepción que duele más que cualquier reclamo. Él empezó a cuestionar internamente cada actitud arrogante que había tolerado, cada gesto cruel que había ignorado para evitar problemas. Ahora entendía que el problema siempre estuvo ahí, solo que escondido detrás de maquillaje, lujos y conveniencia social. Y cuanto más recordaba la forma en que ella había humillado a la empleada, más claro le quedaba que algo muy importante estaba mal. No con el evento. No con la empleada. Con la novia. Los invitados, que antes la celebraban sin pensar, ahora intercambiaban susurros incómodos. Algunos se alejaron discretamente, otros la miraban con esa expresión que mezcla pena y juicio. Era doloroso, pero inevitable. Al final, cuando alguien vive para aparentar perfección, cualquier grieta se convierte en un terremoto. Y la novia no estaba preparada para enfrentar la realidad sin sus armaduras hechas de estatus y apariencia. Intentó defenderse diciendo que solo había puesto orden, pero sus palabras sonaron débiles, casi patéticas, frente a todo lo que había sucedido. El novio dio un paso hacia ella y, por primera vez, no la protegió. Preguntó con voz firme, ¿por qué trataste así a alguien que ni siquiera te hizo daño? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada, cortante, imposible de ignorar. La novia no supo qué responder. No tenía argumentos, solo excusas mal armadas que no convencían ni a ella misma. Esa falta de humanidad, que antes estaba escondida entre fiestas, fotos y viajes, ahora aparecía de forma escandalosamente clara. Y cuanto más intentaba negarlo, más evidente se volvía que su imagen era solo eso, imagen. El ambiente cambió. Los invitados se dieron cuenta de que, detrás del brillo y de las joyas, había alguien pequeño, inseguro y movido por la vanidad. El novio comenzó a reconsiderar todo, su futuro, sus decisiones, el tipo de persona con la que estaba a punto de casarse. No hubo gritos ni escándalo. Fue un silencio duro, devastador, que dijo mucho más. Y mientras la novia luchaba por mantener las apariencias, alguien mucho más digno e inesperado empezaba a ganarse el respeto de todos, la empleada, cuya verdad apenas comenzaba a brillar. La empleada sabía que tenía todo el derecho de explotar, de gritar, de humillar de regreso, pero no lo hizo. Respiró hondo, como quien entiende que la dignidad siempre es más poderosa que cualquier revancha impulsiva. Caminó lentamente hacia la novia, que seguía temblando entre enojo y vergüenza, y dijo algo tan simple que desarmó a todos: no te deseo mal, pero tampoco permitiré que me vuelvas a tratar así. Esa frase, firme y suave al mismo tiempo, cayó como un golpe de realidad. No necesitó levantar la voz. La verdadera autoridad es silenciosa, y a ella le sobraba. El novio, al escuchar eso, sintió un alivio extraño. Como si, por fin, alguien hubiera tenido el valor de decir en voz alta todo lo que él llevaba meses tragándose. Miró a la empleada con respeto, casi con gratitud, y a la novia con una tristeza profunda. Empezaba a entender que la vida le estaba dando la oportunidad de ver más allá de las apariencias, de distinguir quién era realmente generoso y quién solo interpretaba un papel social. Y esa diferencia, en momentos así, se siente como un golpe de luz directa. Poco a poco, algunos invitados comenzaron a acercarse a la empleada, no para chismear, sino para ofrecer palabras de apoyo, disculpas sutiles, miradas de reconocimiento. Era como si todos finalmente vieran lo que siempre había estado ahí, una mujer admirable, fuerte, educada y llena de valor. La novia, al ver eso, sintió el peso de sus propias acciones regresar hacia ella como un espejo cruel. La caída ya no era un rumor, era un hecho. Y lo más duro, nadie la estaba empujando. Ella misma había cavado ese vacío. En medio de ese silencio incómodo, el novio tomó una decisión que reveló más sobre su carácter que cualquier discurso. Se acercó a la novia, respiró hondo y dijo, con voz baja pero firme: no puedo casarme con alguien que trata así a los demás. La frase cayó como un trueno. Algunos invitados se llevaron la mano a la boca, otros solo cerraron los ojos, como quienes ya sospechaban que ese momento llegaría. La novia intentó responder, pero sus palabras salieron desordenadas, desesperadas. Era demasiado tarde.
La verdad ya había hecho su trabajo. La empleada, aunque sorprendida, no celebró nada. Su corazón era demasiado noble como para alegrarse por la caída de alguien. Solo agradeció el respeto que por fin estaba recibiendo, y se retiró con la misma elegancia con la que había soportado cada humillación. Y mientras caminaba hacia la salida del salón, había algo poético en el aire. Como si la vida, en su sabiduría misteriosa, hubiera decidido colocar a cada quien en el lugar que realmente le correspondía. Pero el destino aún no había terminado sus movimientos, no todavía. Al final, esta historia no trata solo de una novia arrogante o de una empleada con un pasado inesperado. Habla de la vida misma, esa vida que observa en silencio, espera el momento adecuado y, cuando menos lo imaginamos, acomoda cada pieza en su sitio. Y ahora te pregunto a ti. ¿Alguna vez subestimaste a alguien sin conocer su historia? O quizá tú fuiste la persona subestimada, la que tuvo que aguantar en silencio hasta que la verdad habló por sí sola. Porque, si somos honestos, todos hemos estado de un lado o del otro. Y la pregunta real es: ¿qué vas a hacer con lo que aprendiste hoy? ¿Seguirás cargando humillaciones que no mereces? ¿O vas a empezar a reconocer tu valor, incluso cuando el mundo insiste en no verlo? La dignidad no se grita. Se sostiene. Se vive. Y la justicia poética, esa llega sola, en el momento exacto. Pero depende de ti decidir quién quieres ser cuando esa justicia toque a tu puerta, alguien que levanta a otros, o alguien que los derrumba. Si esta historia te movió, te hizo pensar o te recordó algo que llevabas guardado, entonces no te vayas sin hacer lo más importante, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos contando historias que sanan, que enseñan y que te acompañan cuando más lo necesitas. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó momentos difíciles o te hizo ver la vida desde otro ángulo, no te vayas sin dejar tu huella aquí. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez viste una injusticia así? ¿O fuiste tú quien tuvo que levantarse después de ser subestimado? Tu voz importa. Tu experiencia puede inspirar a alguien más. Y antes de irte, haz algo que parece pequeño, pero que cambia todo: suscríbete al canal y activa la campanita. Sí, así de simple. Porque cada historia que contamos aquí tiene un propósito: recordarte tu valor, abrirte los ojos y acompañarte en esos momentos donde el corazón pesa más que la razón. Nos vemos en el próximo video, porque aún tenemos muchas historias que te harán sentir, pensar y quizás incluso cambiar tu forma de ver el mundo.